¿Cómo es posible que un imperio que ha durado siglos se venga abajo en cuestión de meses? Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en la Revolución Rusa, un terremoto histórico que no solo se llevó por delante a un zar, sino que cambió por completo las reglas del juego para el siglo XX. Y para entender cómo pasó todo esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, echaremos un vistazo a cómo estaba el imperio justo antes de estallar. Después, veremos el ensayo general de 1905. Luego, el año clave, 1917. De ahí pasaremos a ver cómo se forjó el nuevo Estado entre guerra y hambre. Y terminaremos con la gran pelea por heredar el poder de Lenin. Vale, para entender la explosión, primero hay que ver el polvorín. O sea, cómo era la Rusia de principios del siglo XX para que todo saltara por los aires de esa manera. A ver, si uno mira el mapa, lo primero que impresiona es el tamaño, ¿verdad? Gigantesco. Pero si te acercas, lo que ves en realidad es un mosaico de pueblos, de religiones, polacos, finlandeses, turcomanos, y todos, absolutamente todos, gobernados por una élite rusa. Así que esa diversidad, que podría parecer una fortaleza, era en realidad una fuente de tensión brutal a punto de estallar. La crisis se asentaba sobre tres pilares que estaban podridos. Arriba del todo, un poder absoluto, el zar. Punto. Debajo, una economía anclada en el pasado, agraria, mientras el resto de Europa se industrializaba. Y en la base de todo, una sociedad partida en dos, una élite minúscula que lo tenía todo y una masa enorme de campesinos y obreros que no tenía nada. Vamos, una estructura que pedía a gritos derrumbarse. Lógicamente, con este panorama había oposición. Pero, ojo, estaban todos a la greña. Los liberales ricos solo querían un parlamento, pero con el zar. Los anarquistas querían repartir la tierra. Y los socialistas, para colmo, divididos entre los que querían ir más despacio y los que querían la revolución ya. Esa falta de unidad fue clave para que los primeros intentos de cambiar las cosas, pues no salieran bien. Y eso nos lleva directamente a 1905, al que muchos llaman el ensayo general. Vamos a ver por qué esa primera gran revuelta fue una lección que algunos se aprendieron de memoria. La chispa fue una derrota militar humillante contra Japón. Nadie se la esperaba. A partir de ahí todo se descontrola. El Domingo Sangriento, con el ejército disparando a gente que solo pedía pan, fue una salvajada que rompió la imagen del zar como padre del pueblo. Y el motín del Potemkin demostró que ni siquiera el ejército era del todo leal. Al final la revolución fracasó, sí, pero dejó una lección en el aire. El régimen no era invencible. Y aquí está el kit de la cuestión. Lo más importante de 1905 no es que fracasara, sino lo que aprendieron los grupos más radicales, sobre todo un tal Lenin y sus bolcheviques. Pues tomaron muy buena nota. Sacaron tres conclusiones que eran oro puro para ellos. Primera, de los burgueses no te puedes fiar, la fuerza real está en los obreros y los campesinos. Segunda, esa fuerza bruta necesita un cerebro, un partido pequeño, disciplinado que la dirija. Y tercera, que fue casi una profecía. La próxima gran guerra será nuestra oportunidad. A partir de ahí, solo era cuestión de tener paciencia y esperar. Y esa espera nos lleva de cabeza a 1917, el año en el que todo el viejo mundo se vino abajo, y no con una, sino con dos revoluciones en apenas unos meses. Tal y como habían predicho, la Primera Guerra Mundial fue la gota que colmó el vaso. El esfuerzo de la guerra era demencial. Millones de muertos en el frente, un frío y un hambre terribles en las ciudades. La gente ya no podía más, y la poca confianza que quedaba en el zar simplemente se evaporó. En febrero, el zar cae. Pero lo que viene después es un caos total. Se crea una situación rarísima de doble poder. Por un lado, un gobierno provisional de políticos liberales que dice que tiene la autoridad y que quiere seguir en la guerra. Y por otro, el Soviet de Petrogrado, los consejos de obreros y soldados que tiene el poder real en la calle y que grita que quiere paz ya. Un vacío de poder que alguien tenía que llenar. Y justo en ese momento, ¿quién aparece? Lenin, que vuelve del exilio. Y llega con unas ideas bajo el brazo, las famosas tesis de abril, que son una genialidad. Consignas súper simples, directas. Paz, pan y tierra. Justo lo que todo el mundo desesperado quería oír. Paz para los soldados, pan para las ciudades y tierra para los campesinos. Imbatible. Y aquí hay que entender una cosa muy importante. La Revolución de Octubre no fue una revuelta espontánea de masas como la de febrero. No. Fue un golpe de Estado casi quirúrgico, perfectamente planificado. Los bolcheviques tomaron edificios clave, correos, estaciones y al final el Palacio de Invierno. Y así, de un plumazo, se acabó el doble poder. Pero claro, una cosa es tomar el poder y otra, muy diferente, es conservarlo. Y para eso tuvieron que pasar por una guerra civil brutal y tomar unas medidas económicas drásticas.
Nada más llegar al poder, los bolcheviques se movieron rapidísimo. Por un lado, cumplieron sus promesas, firmaron la paz con Alemania, aunque les costó un montón de territorio, y repartieron la tierra. Pero al mismo tiempo mostraron su otra cara. Crearon la Checa, su policía política, y dejaron muy claro que no iban a tolerar ninguna oposición. Y entonces estalló la guerra civil. Para ganarla, aplicaron lo que se llamó el comunismo de guerra. Básicamente, todo el país a trabajar para el ejército. Y aquí viene la gran ironía. Para alimentar a los soldados, tuvieron que quitarle el grano por la fuerza a los campesinos, o sea, a los mismos a los que les habían prometido tierra. El resultado fue una hambruna terrible y un cabreo monumental. La situación era tan límite que, terminada la guerra, el país estaba a punto de otra rebelión. Lenin, que era un gran estratega, se dio cuenta y dio un volantazo. Creó la NEP, la nueva política económica. Fue, en la práctica, un paso atrás, volver a permitir un poquito de propiedad privada y de mercado para que la economía respirara y el país no se muriera de hambre. Y así, después de ganar la guerra y con la economía un poco más estable gracias a la NEP, en 1922 nació oficialmente el nuevo país, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, un experimento político y social completamente nuevo en la historia. Pero justo cuando el nuevo Estado parecía que empezaba a caminar, en 1924 Lenin muere. Y con su muerte se abre la caja de los truenos, la lucha por la sucesión, una batalla que iba a definir el futuro del comunismo en todo el mundo. La pelea fue, sobre todo, entre dos gigantes, Trotsky y Stalin, y representaban dos ideas totalmente opuestas. Trotsky defendía la revolución permanente, decía que la URSS solo sobreviviría si la revolución se extendiera por el mundo. Stalin, en cambio, era más pragmático, o más nacionalista, según se mire. Su idea era el socialismo en un solo país, olvidarse del resto del mundo y concentrar todas las fuerzas en convertir a la URSS en una superpotencia industrial. Y esta pregunta no era un simple debate teórico, ¿eh? La respuesta que se diera, si había que atrincherarse en casa o salir a exportar la revolución, iba a decidir el destino de millones de personas dentro de la URSS y a marcar el gran conflicto ideológico del siglo XX. La elección de ese camino, como sabemos, cambió la historia para siempre.